Vías de administración. Estudiantes. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la administración de medicamentos por vía intravenosa. La vía intravenosa consiste en administrar un medicamento directamente en una vena, permitiendo que llegue de forma inmediata al torrente sanguíneo. Esto nos proporciona una biodisponibilidad del 100% y un inicio de acción rápido, por lo que es una de las vías más utilizadas en situaciones de urgencia. Zonas anatómicas. Antes de canalizar una vena, debemos identificar primero si el acceso será periférico o central. El acceso venoso periférico se realiza en venas superficiales, principalmente de la mano y el antebrazo, y es el más utilizado para tratamientos de corta duración. En cambio, el acceso venoso central se coloca en venas de gran calibre, como por ejemplo la yugular interna, la subclavia o la femoral. Generalmente es instalado por el médico cuando el paciente requiere tratamientos prolongados o medicamentos especiales. ¿En qué pacientes se utiliza? Bueno, esta vía se utiliza en pacientes que necesiten un efecto rápido del medicamento, en quienes presentan alteración del estado de conciencia, vómitos o cuando no pueden recibir medicamentos por vía oral. También se emplea para administrar líquidos, antibióticos, transfusiones y nutrición parenteral. Ventajas. Entre sus principales ventajas están que proporciona una biodisponibilidad del 100%, evita el primer paso hepático, produce un efecto rápido o incluso inmediato, dependiendo del medicamento que se vaya a administrar, por lo que es útil en emergencias y que también puede realizarse en pacientes con alteración del estado de conciencia o con vómitos. Desventajas. Sus desventajas, como número 1, tenemos que una vez administrado el medicamento, su efecto no puede revertirse fácilmente, ya que las reacciones adversas pueden aparecer rápidamente. Segundo, requiere de conocimientos anatómicos y una técnica adecuada. Tercero, existe riesgo de complicaciones, como por ejemplo la flebitis. Cuarto, cuando se instala un catéter intravenoso, este requiere de cuidados especiales. 5, de que debe tenerse precaución en pacientes con trastorno de la coagulación. 6, la canalización en miembros inferiores aumenta el riesgo de tromboflebitis y tromboembolismo. Volumen máximo. Bueno, no existe un volumen máximo establecido para la administración por vía intravenosa. Este dependerá del tipo de medicamento, de la forma de administrar y de la condición clínica del paciente. Catéter. Bueno, para la canalización pueden utilizarse diferentes calibres de aguja o catéter. La elección depende de la edad del paciente, el tipo de medicamento a administrar, el estado de las vías y si se trata de una situación de urgencia. Bueno, a continuación observamos los diferentes colores y calibres de los catéteres intravenosos. Presentación de medicamentos. Los medicamentos para administración intravenosa pueden encontrarse como soluciones inyectables en ampollas, polvos para reconstituir en viales, soluciones inyectables en viales, jeringas prellenadas, y la elección de estos medicamentos dependerá del estado clínico del paciente, del medicamento que se vaya a administrar y del efecto terapéutico que se desea lograr. Procedimiento. Lavado de manos. La bandeja, licenciada Cristina Nubel, usted es la paciente Jennifer Casquete. Sí. El día de hoy voy a realizar una administración de medicamentos por vía intravenosa, ¿está de acuerdo? Sí. Creo que ya debería abrir la... No tengo ganas de poner otro.
Hola a todos. Cuando pensamos en tomar un medicamento, lo primero que se nos viene a nuestra mente es tomarnos una pastilla o aplicarnos una inyección en el músculo. Pero esto no es así, ya que nuestro cuerpo tiene diferentes vías de administración de medicamentos, las cuales son súper efectivas. En el video del día de hoy te voy a explicar 3 vías de administración de medicamentos. Empecemos con la vía subcutánea. Aquí el medicamento se va a depositar en el tejido graso justo debajo de la piel. Como en esta zona hay poca cantidad de vasos sanguíneos, el medicamento se va a absorber de forma lenta pero constante. Ejemplos de medicamentos que se pueden administrar en esta zona son la insulina y la heparina. Selección del sitio de punción subcutánea. Entre ellos tenemos la zona periumbilical, que debemos de dejar de 3 a 4 dedos por encima del ombligo, el tercio medio del brazo, el tercio medio del muslo, la zona dorsal y la zona ventrodorsal glútea. Para la realización correcta del procedimiento debemos de seguir las siguientes reglas. Primero debemos de revisar la prescripción médica utilizando los 10 correctos. Luego vamos a realizar el lavado de manos clínico. 1. Moja tus manos con agua. 2. Aplica suficiente cantidad de jabón o espuma para cubrir toda la superficie de tus manos. 3. Frota tus manos palma con palma. 4. Frota la palma derecha sobre el dorso izquierdo y viceversa. 5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos en las palmas opuestas agarrándose los dedos. 7. Frota tu pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa. 8. Frota las puntas de los dedos de la mano derecha con la izquierda y viceversa. 9. Enjuaga tus manos. 10. Seca tus manos completamente con una toalla limpia. 11. Usa la misma toalla para cerrar la llave. Luego vamos a seleccionar el material que vamos a utilizar, entre ellos jeringas, agujas con calibre 25 a 30, el medicamento, torundas, alcohol y nuestros tachos de desechos. Luego vamos a dirigirnos hacia donde el paciente y vamos a identificarlos con al menos 2 identificadores, entre ellos la pulsera y la historia clínica. En otros casos también se puede utilizar la cédula de identidad. Luego vamos a explicarle a nuestro paciente el procedimiento que se va a realizar y vamos a despejar sus dudas. También podemos preguntarle si no tiene reacciones alérgicas. Luego vamos a preparar el medicamento con técnica aséptica. Vamos a escoger el sitio de punción. Vamos a mantener a nuestro paciente en una posición adecuada, en un lugar adecuado. Vamos a colocarnos los guantes. Vamos a realizar la antisepsia en el sitio de inyección y vamos a esperar que el alcohol seque. Luego vamos a formar un pliegue con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. Vamos a ingresar la aguja en un ángulo de 90 grados si el paciente tiene un tejido adiposo mayor y en 45 grados si el paciente es muy delgado. Luego vamos a administrar el medicamento lentamente. Luego vamos a retirar la aguja, a retirar el pliegue que habíamos hecho anteriormente y debemos de tener en cuenta que no se debe de masajear, sino que si es necesario nomás utilizar un algodón y hacer ligera presión. Luego vamos a desechar la aguja en desechos cortopulsantes y la jeringa en desechos infecciosos. Luego vamos a retirarnos los guantes, vamos a realizar el lavado de manos, vamos a ver si nuestro paciente no tiene reacciones adversas o respuestas después de la administración del medicamento y por último vamos a anotar todo en la historia clínica. Vía intramuscular. ¿Qué zonas anatómicas incluye? ¿Qué zonas incluyen? Incluyen las zonas del músculo recto femoral, la zona dorsioglútea, la zona ventroglútea y el deltoide. Estas zonas se van a caracterizar porque son ampliamente vascularizadas. Ventajas. Las ventajas son que no sufre efecto del primer paso hepático,
Se puede utilizar en pacientes que presenten alteraciones en el estado de conciencia, pacientes que presenten vómitos y diarrea, y también se puede utilizar en condiciones de emergencia. Ángulo. Su ángulo es de 90 grados para alcanzar lo que es el tejido muscular. El volumen máximo es de 5 mililitros. Procedimiento. Lavado de manos. Medicamento, la jeringa, guantes, hoja de administración, plumas. Vamos a colocar los guantes, recordemos que es una verdad principal de la. Hola, buenas tardes, señora María. Mi nombre es Jennifer. Le vamos a aplicar el medicamento que tiene recetado para hoy a las 3 de la tarde. Jennifer, por favor, sigue. Podemos limpiar la zona de punción. Respire. Succionamos y enviamos lento pero constante. Eso sería todo, señora María. Cualquier síntoma que usted sienta nos los hace saber. Recordemos. Eliminar los desechos según corresponda. Y cumplir con los 5 momentos de lavado de manos. Ahora hablaremos sobre la administración de medicamentos por vía vaginal. En esta se van a utilizar tratamientos locales para infecciones o sequedad y se van a utilizar medicamentos de diferentes formas, entre ellos óvulos, tabletas o cremas. Su gran ventaja es que va a actuar directamente en el sitio, evitando los efectos secundarios en el estómago. Para realizar el procedimiento de forma correcta debemos de tener en cuenta las siguientes reglas. Primero debemos de revisar la prescripción médica aplicando los 10 correctos. Luego debemos de realizar el lavado de manos clínico. Vamos a preparar el material necesario, entre ellos está el medicamento que se va a administrar, agua, jabón antiséptico, vamos a utilizar tachos de desechos, sábanas clínicas y demás. Luego vamos a dirigirnos donde si nuestro paciente y lo vamos a identificar con al menos 2 identificadores, pulsera, historia clínica o cédula de identidad, en otros casos. Luego vamos a aplicar el procedimiento al paciente, vamos a despejar sus dudas, vamos a preguntarle si tiene algunas reacciones alérgicas, vamos a mantener al paciente en una posición cómoda, respetando su privacidad con el biombo, y el paciente va a obtener una posición ginecológica. En esta la vamos a cubrir con una sábana clínica, vamos a colocarnos los guantes, vamos a realizar la higiene con agua y jabón antiséptico desde la parte más limpia a la parte más sucia. Luego de esto, con nuestra mano no dominante, con una gasa, vamos a separar los labios mayores y menores para poder observar o visualizar el canal vaginal. Luego vamos a preparar vamos a coger nuestro medicamento a utilizar, ya sea el óvulo o la crema. Vamos a aplicar lubricante para evitar la fricción. La mano no dominante vamos a introducir el medicamento de atrás hacia abajo. Este debe tener profundidad de unos 7 a 10 centímetros. Si en caso de ser crema debemos de deprimir el embolo para que éste libere el fármaco. Se debe recomendar a la paciente que se mantenga acostada de 10 a 20 minutos para que el fármaco haga efecto y evitar su expulsión. Luego de este procedimiento vamos a retirarnos los guantes, vamos a desecharlos, vamos a realizar el lavado de manos clínico, vamos a esperar respuestas de las pacientes si no tienen una respuesta adversa y luego de esto vamos a anotar todo en la historia clínica. En esta ocasión les hablaré sobre la administración de medicamentos por vía tópica. La vía tópica consiste en aplicar un medicamento directamente sobre la piel o las mucosas para producir un efecto principalmente local en la zona afectada. ¿Dónde se aplica? La administración tópica puede realizarse sobre la piel o sobre diferentes mucosas, como la nasal, bucal, vaginal, rectal y ocular, dependiendo del medicamento y del efecto que se desee obtener. Presentación del medicamento.
Los medicamentos para esta vía pueden presentarse como cremas, pomadas o ungüentos, geles, lociones, soluciones, espumas, aerosoles o sprays, polvos y parches transdérmicos. ¿En qué pacientes se utiliza? Esta vía se utiliza para pacientes con enfermedades de la piel, heridas, quemaduras, infecciones, inflamaciones o dolor localizado. Ventajas. Entre sus principales ventajas se encuentran, como número 1, que actúa directamente sobre la zona afectada. 2, disminuye los efectos secundarios sistemáticos. 3, evita el primer paso hepático en la mayoría de los medicamentos tópicos. Y 4, es fácil de aplicar y generalmente no causa dolor. 5, favorece una mayor comodidad para el paciente. Desventajas. Entre sus principales desventajas están, como número 1, que la absorción puede ser variable según el estado de la piel y el tipo de medicamento a administrar. 2, algunos medicamentos pueden causar irritación, alergias o enrojecimiento. 3, requiere una correcta aplicación para obtener el efecto esperado. 4, no es adecuada cuando se necesita un efecto inmediato o en tratamientos de urgencia. Tiempo de efecto. El inicio del efecto dependerá del medicamento y de la zona donde se aplique. Generalmente comienza entre 15 y 60 minutos, aunque algunos medicamentos pueden tardar más. Y los parches transdérmicos pueden actuar durante varias horas o incluso días. Procedimiento. Empezamos comprobando la prescripción médica. Procedemos a realizarnos el lavado de manos. Posteriormente vamos a colocarnos los guantes y en ese momento vamos a verificar también que el nombre del paciente sea el correcto y vamos a solicitar su colaboración. Vamos a colocarlo en una posición donde el paciente se sienta cómodo. En este caso, colocamos el brazo del paciente sobre una mesa. Desinfectamos con alcohol en este caso porque la herida no está expuesta. Si es una herida expuesta, no podemos colocar ningún tipo de alcohol. Desinfectamos siguiendo el principio de enfermería del centro a la periferia. Posteriormente, vamos a abrir nuestro medicamento y vamos a tomar la cantidad deseada y recomendada para el paciente. Empezamos a aplicar en dirección del vello para prevenir la irritación de los folículos pilosos. Vía óptica. La vía óptica es la administración de gotas en el canal auditivo externo para tratar infecciones, cerumen impactado e incluso dolor. Procedimiento. Lavado de manos. Solución alcohólica séptica, solución salina, gasas, medicamento, guantes, la tarjeta de medicación y la hoja de medicación. Para llevar a cabo este procedimiento vamos a tener en cuenta. Colocación de guantes. Revisamos el medicamento. Inclinamos la cabeza del paciente. Rectifica canal auditivo. Aurícula hacia atrás y arriba, atrás y abajo. Limpiamos la zona con solución.
Aplicamos las gotas a un centímetro. Retiramos los guantes. Hacemos el registro. Por vía sublingual. La administración de medicamentos por vía sublingual es la colocación de un medicamento debajo de la lengua, el cual deberá mantenerse sin deglutir hasta que se disuelva, y allí será absorbido por los capilares venosos. Tendrá un efecto sistémico de 5 a 10 minutos. El tipo de medicamento que se administra son las tabletas. Las ventajas de estas vías es de rápida acción y es autoadministrable. Los materiales que se utilizan son bandeja, pastillas, lapicero, tarjeta de medicamento y hoja de medicamento. La administración de medicamentos por vía sublingual, hacemos primeramente el lavado de manos clínico, el cual lleva 11 pasos. A continuación nos ponemos lo que serían los guantes. Verificamos la tarjeta de administración de medicamentos y vemos que es la correcta. También vemos lo que es el medicamento. El paciente sea el correcto preguntándole sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Mi nombre es Julián Orlando Bravo Salto. Después de eso verificamos en lo que es la manilla y en la historia clínica. Aplicamos los 10 correctos y le indicamos al paciente cómo tiene que administrar el medicamento. Le damos el medicamento al paciente y le indicamos que tiene que ir debajo de la lengua. Pasando unos minutos, observemos que el medicamento se haya diluido completamente. Después de esto ya terminaría la administración de vía sublingual. La administración de medicamentos por vía bucal se hace entre lo que es la encía y la cara interna de la mejilla. Esto hace que pase directamente la circulación sanguínea por medio de la mucosa. Los materiales que se utilizan para este procedimiento son charola, medicamento, lapicero, guantes, tarjeta de medicamento y la hoja de registro. Verificamos que el paciente sea el correcto preguntándole sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Por favor me indica sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Me llamo Julián Orlando Bravo Saltos. Después que el paciente nos haya dicho eso, verificamos en lo que es la manilla y también en la historia clínica. Después de eso verificamos que el paciente no tenga lesiones y tenga una buena permeabilidad en lo que es la zona bucal. Abre la boca. Vemos que el paciente sí puede tener lo que es el medicamento. A continuación ponemos el medicamento entre medio de la encía y lo que es la cara interna de la mejilla. Decimos al paciente que nos colabore abriendo la boca. Colocamos el medicamento. Le decimos que cierre. Después de unos minutos verificamos que el medicamento se haya disuelto. Le decimos al paciente que nos colabore abriendo lo que es la boca. El medicamento se ha disuelto completamente. Lo que hacemos a continuación es quitarnos lo que es los guantes, hacernos el lavado clínico nuevamente y registrar todo en la hoja de registro. Administración de medicamentos por vía oftálmica. Los materiales para esta administración son gasas estériles, guantes, tarjeta de medicamento, lapicero y hoja de registro. El procedimiento se inicia como siempre con el lavado de manos, lavado clínico de 11 pasos. Después nos colocaremos lo que serían los guantes. Después de lavarnos las manos, nos colocamos lo que serían los guantes. Para este procedimiento verificamos al paciente correcto, preguntando sus nombres y sus apellidos, aplicando los 10 correctos. Después le decimos al paciente que se ponga en una posición cómoda, mirando hacia arriba con la cabeza hacia atrás. Para este procedimiento vamos a hacer lo que es la asepsia en el saco conjuntivo y en lo que es el párpado con una gasa estéril, de adentro hacia afuera. Las veces que sea necesario, sin regresar. Después de eso desechamos y luego aplicamos lo que es el medicamento dependiendo de la dosis prescrita, que serían la de las gotas. Con la mano dominante cogemos lo que es el medicamento y nos apoyamos en lo que sería la parte de la frente del paciente. Le decimos que nos colabore y que no se mueva. Y con la mano no dominante bajamos un poquito lo que sería el saco conjuntivo.
Ok, colocamos lo que serían las gotas prescritas. Decimos al paciente que no cierre todavía durante 30 segundos. Después que cierre para que el medicamento se esparza completamente dentro del ojo. Verificamos si no hay un derrame del medicamento y si es así, cogemos lo que será una gasita y limpiamos alrededor si el medicamento se ha salido fuera del ojo. Después de eso, le decimos al paciente que ya puede estar tranquilo. Lo registramos todo en la hoja de registro, nos quitaríamos lo que serían los guantes y haríamos nuevamente el lavado clínico. Por último, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos por vía rectal. En este se van a administrar supositorios o enemas y está indicado en pacientes con dificultad para tragar, ya sea por náuseas, vómitos o estado de inconsciencia, o cuando se requiere un efecto local rápido, como por ejemplo una persona con estreñimiento. Para realizar un procedimiento correcto debemos de seguir las siguientes reglas. Primero, debemos de realizar la historia clínica, aplicando los 10 correctos. Luego vamos a realizar el lavado de manos clínico. Luego de esto vamos a preparar los materiales necesarios, entre ellos. Luego vamos a dirigirnos donde nuestro paciente y vamos a identificarlo según 2 identificadores, entre ellos la pulsera, la historia clínica y en otros casos cédula de identidad. Luego vamos a explicarle el procedimiento que se va a realizar, despejar sus dudas y preguntar también si tiene reacciones alérgicas. Luego de esto vamos a llevarlo a un lugar adecuado, debe de estar en una posición adecuada, debe de respetarse la privacidad del paciente utilizando biombos, sábanas clínicas y demás. La posición adecuada en este caso es la posición SIMS, ya que esta sigue la dirección natural del colon sigmoideo y del recto, evitando la resistencia esfínter. Luego nos vamos a colocar los guantes, vamos a revisar el supositorio, si este está blando, pues se puede enfriar bajo el chorro de agua fría sin evitar abrir el blister. Luego de esto vamos a aplicar lubricante en la parte externa del supositorio para facilitar su introducción. Debemos de pedirle al paciente que inspire profundamente y expire lentamente para que los esfínteres anales se relajen. Luego vamos a ingresar el supositorio desde la parte extrema plana, que es la base. El esfínter anal externo va a hacer que este se cierre en la punta cónica, generando un efecto de propulsión, lo cual va a hacer que el supositorio se empuje hacia el recto. Luego vamos a introducir el supositorio con el dedo índice enguantado hacia el esfínter anal de unos 5 a 10 centímetros en adulto. Luego de esto retiramos el dedo índice y con una gasa hacemos ligera presión en el ano para evitar mitigar el efecto de defecación. Luego de realizar el procedimiento le pedimos al paciente que se mantenga en decúbito lateral de 5 a 10 minutos para que el medicamento haga su efecto. Luego de esto vamos a retirarnos los guantes, desecharlos, vamos a realizar el lavado de manos, vamos a ver si el paciente tiene respuestas adversas o reacciones adversas y anotamos todo en la historia. La vía intradérmica es un método que se utiliza para administrar un pequeño volumen de medicamento directamente en la dermis para poder obtener un efecto a nivel sistémico. Esta técnica suele permitir una absorción lenta y pues suele ser utilizada para inmunizaciones como las vacunas, por ejemplo la del BCG que nos colocan al nacer, y también pues sirve para pruebas de hipersensibilidad como las de alergia a la penicilina. El objetivo de esta técnica es formar una pápula o burbuja justo debajo de la superficie, y esto quiere decir que nuestra técnica es correcta. Las zonas en donde se hace la aplicación de estas son en la cara anterior del brazo, zona superior del tórax o zona subescapular. Para la aplicación de esta, la jeringa debe ser de 1 ml y se debe introducir en un ángulo de 5 a 15 grados. El calibre de la aguja debe ser de 25 a 27 G y los volúmenes máximos para administrar son de 0,5 a 1 ml. Los materiales que vamos a necesitar son alcohol antiséptico, una aguja, el medicamento, que en este caso la solución salina, torundas de algodón, tarjeta de medicamentos y hoja de medicamentos y una pluma. Realizamos lavado de manos.
Procedemos a la colocación de guantes. Recordemos que es una barrera de protección. Ahora vamos a agarrar una toronda de algodón, colocamos alcohol y limpiamos el lugar de donde vamos a sacar el medicamento. Ahora pues una pequeña dosis. Procedemos a limpiar la zona de punción, que en este caso pues va a ser la cara anterior del antebrazo, y limpiamos del centro a la periferia, sin devolver el algodón. Ahora procedemos a estirar un poco la piel y vamos a insertar la aguja superficialmente en un ángulo de 5 a 15 grados. La aguja se debe visualizar superficialmente. Ahora insertamos el medicamento de forma lenta y continua. A medida que administramos el medicamento podemos visualizar que se forma la pápula, esta burbujita, y esto nos indica que la técnica es correcta. Retiramos la aguja y luego hacemos un círculo alrededor. Finalmente depositamos nuestra aguja en el contenedor de los cortopulsantes. Desechamos las torundas de algodón y la funda de la jeringa en el contenedor de desechos comunes, de los guantes en el contenedor de infecciosos. La vía inhalatoria es un método en el que los medicamentos se respiran e ingresan al cuerpo a través de los pulmones. Esta vía es una forma efectiva de entregar medicinas directamente a las vías respiratorias. Cuando se inhala el medicamento, este viaja a través de la boca, baja por la tráquea y llega a los bronquios y bronquiolos, que son los conductos que llevan aire a los pulmones. El medicamento actúa directamente en esta zona, relajando los músculos de las vías respiratorias o reduciendo la inflamación. Entre las ventajas de esta vía tenemos una acción rápida y directa, debido a que el medicamento llega directamente a los pulmones. También una dosis más baja, ya que se puede utilizar dosis más baja en comparación con otras formas de administración, lo que reduce la posibilidad de efectos secundarios. También la comodidad, ya que los inhaladores son fáciles de usar y son portátiles, y una buena distribución de los fármacos. Ahora, dentro de esta vía, pues tenemos lo que son inhaladores y nebulizadores. Los inhaladores, pues hay de dos tipos: los inhaladores con cartucho presurizado, los cuales son más comunes y liberan una dosis precisa del medicamento en forma de aerosol, y los inhaladores de polvo seco, que contienen el medicamento en forma de polvo seco, que se inhala a través del dispositivo, y este a su vez se divide en dos tipos, que son los monodosis, que contienen una cápsula con una sola dosis del fármaco y que hay que cambiar en cada uso, y los multidosis, que estos tienen varias dosis de fármaco en su interior. Ahora, en lo que respecta a nebulizadores, pues estos son dispositivos que convierten el medicamento líquido en un fino aerosol y se inhala a través de una boquilla o mascarilla. Estos de aquí se administran con ayuda de una mascarilla facial y el tiempo de inhalación no debe ser superior a 10 minutos. ¿Y qué fármacos se administran por esta vía? Bueno, por esta vía se administran broncodilatadores, los cuales facilitan que las vías respiratorias se abran, permitiendo la entrada de aire. En otras palabras, pues dilata. También están los antiinflamatorios, que son los corticoides, que estos ayudan a mantener los bronquios sin inflamación, y su efecto no es tan rápido como el de los broncodilatadores. Bueno, en este caso vamos a realizar una administración inhalatoria con nebulizador. Para esto vamos a necesitar el nebulizador, la manguera y la mascarilla, una solución salina, que en este caso pues va a representar al medicamento, y una jeringa para poder recoger la dosis del medicamento. Realizamos lavado de manos. Comenzar con este procedimiento, ya teniendo nuestro material listo, vamos a proceder a alistar nuestro medicamento para luego ponerlo en el contenedor. Una vez que ya tengamos listo nuestra dosis del medicamento indicada por el médico, vamos a tapar nuestra jeringa. Luego pues abrimos nuestro contenedor y procedemos a insertar el medicamento. Cerramos y colocamos la mascarilla al paciente. Esto asegurando que la mascarilla cubra desde la nariz hacia el mentón sin dejar ningún espacio descubierto. Al colocar la mascarilla al paciente, se la ajustamos y le pedimos al paciente que realice inspiraciones lentas y profundas hasta agotar la dosis. En este caso, pues estamos utilizando una mascarilla pediátrica debido a falta de recursos, pero lo más recomendable es que se utilice una mascarilla de adultos para adultos y pediátrica para niños. Luego le retiramos la mascarilla al paciente y le damos un vaso con agua para que se enjuague. Y luego limpiamos el equipo previamente desmontado para evitar la contaminación. Y como último paso, registramos en la hoja de medicamento la hora, la dosis y las observaciones.
como puede ser la taquicardia en caso de una administración de salbutamol. Ahora, en cuanto al inhalador, este es más fácil y más cómodo para el paciente porque lo puede hacer él mismo. Antes que todo, se debe saber que el inhalador contiene 3 partes esenciales, las cuales son la tapa de la boquilla y el contenedor del medicamento. Para el paso número 1, debemos retirar la tapa de la boquilla y agitar el inhalador. Ahora el segundo paso consiste en cebar el inhalador si es que va a ser la primera vez que se utiliza o si no se ha utilizado en mucho tiempo. El paso número 3 consiste en, cuando ya esté listo el inhalador, pararse y ponerse derecho. Luego, en el paso 4, el paciente debe respirar hondo y exhalar para vaciar los pulmones. Luego, en el paso 5, una vez que el inhalador se haya agitado, se debe colocar en los labios y asegurar los labios para formar un sello hermético. Luego, el paso 6 y 7 consiste en seguir exhalando por la boca y hasta que los pulmones estén completamente llenos. Luego, en el paso 6, al inhalar aire al momento de respirar por la boca, se va a presionar el inhalador para liberar una dosis de medicamento. Para retirar el inhalador, se recomienda contener la respiración del 1 al 10, o sea, haciendo un conteo del 1 al 10. Finalmente, el paso 9 consiste en exhalar lentamente por la boca y, en caso de que se necesite otra dosis, esperar de 30 a 60 segundos. Finalmente, en el paso número 10, se debe tomar agua y enjuagarse la boca para prevenir infecciones. La vía intranasal o nasal se refiere al uso de la nariz para poder introducir medicamentos en el cuerpo, pues la nariz tiene una mucosa que es rica en vasos sanguíneos, lo que permite que los medicamentos se absorban rápidamente y actúen ya sea localmente en la zona de la nariz o a nivel sistémico. Las características de esta vía es que tiene una absorción rápida porque los medicamentos se reabsorben rápidamente a través de la mucosa nasal y entran al torrente sanguíneo. También tiene una acción local y sistémica, ya que los medicamentos pueden actuar localmente en la nariz o ser absorbidos para ejercer efectos en el cuerpo. Dentro de las formas farmacéuticas para esta vía se encuentran las gotas nasales, las cuales son soluciones líquidas que se aplican para tratar la congestión nasal, alergias o infecciones. También están los sprays nasales, que se utilizan para administrar medicamentos en forma de aerosol para aliviar la congestión, la inflamación o los síntomas de la rinitis alérgica. Y también tenemos los geles nasales, que estos tienen una consistencia más espesa que las gotas y los sprays, los que le permiten permanecer más tiempo en la nariz para una acción prolongada. Para esta vía también debemos tener en cuenta ciertas cosas, las cuales son que no se deben compartir los medicamentos, ya que estos medicamentos nasales son solo para uso personal y no deben ser compartidos con otras personas. También está el almacenamiento, que pues indica que debemos guardar los medicamentos en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y mascotas. Bueno, ahora voy a explicar la vía intranasal. Para esto, como todos los procedimientos, se debe realizar primeramente el lavado de manos. Seguido de esto, debemos realizar la colocación de guantes. Y luego de esto, continuamos con los 10 correctos y le explicamos a nuestro paciente el procedimiento que le vamos a realizar. Y en caso de producir efectos adversos, también explicárselo. Luego vamos a extender ligeramente el cuello del paciente en un ángulo de 60 grados. Luego de esto, hay que valorar la vía aérea y es importante mencionar que no se puede utilizar la vía aérea en caso de epistasis, secreción excesiva y una anomalía anatómica. Luego vamos a colocar la cabeza del paciente en una posición media. Y seguido de esto vamos a cargar nuestro medicamento. Y es importante cargarlo con un espacio adicional de 0,1 mililitros para poder ocupar el espacio del atomizador. Luego de esto vamos a conectar la jeringa a la conexión con el atomizador. Y seguido de esto vamos a girar ligeramente para asegurar. Luego purgamos el atomizador y abrimos el paquete de gasas estériles. Colocamos gafas de protección y mascarilla estéril. Y luego le colocamos el pulso oxímetro al paciente para poder valorar. Luego hiperextendemos el cuello del paciente en un ángulo de 60 grados, colocamos la gasa justo debajo de donde vamos a administrar el medicamento e insertamos el atomizador. El atomizador lo vamos a manejar de arriba hacia los lados. Y este de aquí, seguido de esto, lo aseguramos y vamos a administrar el fármaco de manera rápida y seguida. Mantenemos el atomizador en las fosas nasales entre 5 a 10 segundos. Luego de esto retiramos el atomizador y limpiamos las fosas nasales del paciente de las secreciones en la nariz. Y luego de esto colocamos la cabeza del paciente otra vez en su posición normal. Y luego pues evaluamos los efectos del fármaco que causa en el paciente mediante el pulso oxímetro. Luego de esto recogemos todo el material
desechamos según la clasificación de desechos, nos retiramos los guantes, también la mascarilla y las gafas de protección. Y seguido de esto realizamos un lavado de manos en seco con solución hidroalcohólica. Gracias.